Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenas noches, amigos televidentes. Soy Leslie Yatas Ramírez, directora y conductora de Entérate con Leslie. En este segundo bloque tenemos a un distinguido invitado, al doctor Luis Herrera Romero, en este bloque denominado Análisis Político y Contexto Electoral, porque a partir de este miércoles, como lo anunciamos, vamos a llevar a cabo una serie de entrevistas para que la ciudadanía y las redes sociales puedan conocer ya quiénes son las personas que se perfilan para las elecciones generales 2021. Tengo vía Zoom al doctor Luis Herrera Romero. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido nuevamente a Entérate con Leslie. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leslie? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Luis. Vamos a conversar ahora contigo temas completamente distintos. Sé que hemos analizado contigo temas de la política peruana, pero ahora tú estás enrumbado en la política peruana. Estás en la organización política Todos por el Perú, que supuestamente lo lidera el señor Áureo Segarra, ¿no? Sí. Él es el que preside la organización política. Quiero preguntarte si es así, porque yo sé que es un partido que todavía tiene que definir varias cosas en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, pero de momento preguntarle a quien ha tomado la decisión de ser un precandidato presidencial en las elecciones internas de su partido. A ver, cuéntenos un poquito, doctor Luis Herrera, sobre esta temática. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, un poco dibujando el motivo de la decisión, ¿no? Como usted sabe, yo tengo casi 20 años trabajando en el sector público como líder de equipos de trabajo. Hemos realizado trabajo en prácticamente todas las entidades del Estado y conocemos el Estado desde adentro, ¿verdad? Creo conocer en detalle cuál es la problemática real del Estado. En estos momentos tenemos que hablar de políticas públicas en periodos de crisis, pero las políticas públicas, como usted bien sabe, son enunciados, son ideas y propuestas de lo que se quiere hacer, pero lo más importante en la gestión pública es la decisión y la rapidez de la ejecución en la decisión que se toma. Entonces, tenemos muy corto tiempo para hacer que el Estado, ¿no?, nuestro Estado, se reactive rápidamente. Tenemos un Estado paquidérmico, tenemos un Estado sobredimensionado y tenemos un Estado que, como no tiene un plan, una visión de país hacia, digamos, el 2030 o el 2040, entonces sigue funcionando con las prácticas anuales, con las viejas prácticas, ¿no? Y eso lo vemos en los presupuestos públicos. Todos los años repetimos la misma estructura de los presupuestos públicos, como que si la problemática del país no mutara, no cambiara, no se agravara, ¿no? Entonces, tenemos la experiencia suficiente, ¿no?, y real para armar los equipos de trabajo suficientes para tomar el control del Estado en caso de ser gobierno. Ok, doctor Luis Herrera, usted es abogado, tiene experiencia política y conoce de gestión pública. ¿Por qué decide usted tener esta aspiración de gobernar el Perú? ¿Usted es consciente, doctor Luis Herrera, que la persona que suma la presidencia para el 2021 y el próximo quinquenio tiene más que desafíos o retos por cumplir, ¿no? Porque nos ha tocado un quinquenio karmático, un quinquenio en la que ha debilitado aún más el sistema democrático y las instituciones también. Entonces, el presidente o la presidenta, ¿no?, que salga electa o electo en las próximas elecciones, yo considero que va a tener más que un desafío, ¿no? Va a tener que entrar a ordenar la casa, ¿no? A ordenar la casa y a ordenarla de la mejor forma, porque la pandemia ha desnudado carencias y con usted lo hemos analizado al detalle en este programa. Entonces, una cosa es analizar las carencias y otra muy distinta ya es ir directamente a una gestión de gobierno. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene Luis Herrera en el caso que esta aspiración llegase a concretarse? Pero
Claro, lo que pasa es que esta visión y esta decisión no es una decisión pues de un día para otro. Bueno, A usted me consta, nuestra generación es una generación que se formó, ¿no? Saliendo del golpe de la década de Velasco, ¿no? El proceso de recuperación de la democracia, y sobre todo fuimos una generación que nos formamos a lo largo de la crisis económica y de terrorismo, ¿no? Recuerdo mucho cuando en la universidad, desde el primer año nos decían, cuando comenzamos a hacer política, que había que formarnos para ser líderes. Yo he tenido el honor de llevar formación política pues con un maestro como don Enrique Bernales, que era muy claro en cuáles eran las ideas y cómo un líder político debía de poder expresarlas, debatirlas y sustentarlas para poder implementarlas, ¿no? Y fue muy rica esa experiencia porque desde la vida universitaria enfrentamos un rol importante. Usted recordará que yo en la Facultad de Derecho llegué a ser presidente de la segunda Convención Nacional de Estudiantes de Derecho. así es, sí lo recuerdo. Nosotros en ese tiempo pues discutíamos con Sendero, ¿no? Mientras que algunos sectores de la izquierda señalaban que Sendero se había equivocado de estrategia, nosotros fuimos firmes en decir que Sendero era una acción terrorista, y así la defendí, y así lo atacamos, y así enfrentamos a Sendero a lo largo de nuestra vida universitaria. Y en nuestra vida profesional nos hemos desempeñado, no solamente como abogado. Yo he tenido el honor de servir en la Marina de Guerra del Perú como abogado del cuerpo jurídico. He trabajado varios años, soy el primer puesto de mi promoción, y he trabajado varios años en zona de emergencia, y he tenido quizás responsabilidades que muy poca gente ha tenido, como ha sido ser abogado del centro del penal de máxima seguridad de la base naval del Callao, y de estar involucrado en la custodia de los principales terroristas, de los terroristas más peligrosos de este país. O sea, Entonces, ya conoce de cerca mucha problemática nacional, y esto le hacía esta pregunta porque en realidad, si bien es cierto, ya estamos en marcha, ya está en carrera las elecciones generales, pero se torna muy complicado, muy difícil para la ciudadanía, porque decimos qué opciones tenemos, ¿no? Y esto de elegir por el mal menor es algo que ya debemos ir desterrando de nuestras mentes, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, porque eso no ayuda, no es la opción para elegir. El Perú no se merece esto, el Perú se merece lo mejor, no el mal menor, ¿no? Entonces, sí, digan. no, justamente, o sea, a nosotros nos formaron como demócratas en la concepción de que hay que trabajar en función a los partidos políticos, de que los partidos políticos son las organizaciones bases para poder apuntalar la democracia y poder construir planes de gobierno. Entonces, nosotros hemos visto y somos testigos que desde los últimos 30 años tenemos una desestructuración total de los partidos políticos, y hoy día, más que partidos políticos, lo que tenemos son representaciones de poderes económicos. Hoy en día el fenómeno de las universidades transformadas en partidos políticos. Y la organización política Todo por el Perú, ¿usted cree que es una organización netamente política? Justamente eso quería llegar. ¿Político o cuál es su opinión? ¿Usted pertenece ahora a este partido? Sí, y le cuento por qué, porque yo me he dedicado como profesional y como académico, tengo años analizando la situación nacional, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social, económico y de gestión, porque mi propio trabajo y experiencia, ¿no? como gestor y como líder de proyectos en el sector público me ha mostrado pues dónde están los grandes nudos, ¿no? que traban la gestión. Yo he sido además también funcionario, ¿no? Fui invitado a ser director de administración del Ministerio de Defensa al inicio del gobierno del presidente Humala, y estuve a cargo de la implementación de la agencia de compras de la Fuerza Armada, que fue
a planteamiento de muchos, la propuesta de modernización de la gestión pública más importante que llevó a cabo al inicio la gestión del presidente Humala, pero que lamentablemente, una vez que nosotros dejamos el ministerio, el camino se desandó por parte de funcionarios de la misma administración del presidente Humala, porque la agencia era la base para iniciar el proceso de formación de lo que nosotros llamamos la Superintendencia Nacional de Compras Públicas. ¿Dónde está el centro de la corrupción en este país? En el uso y en la gestión de los presupuestos públicos. Ya vemos lo que está pasando ahora con el presidente de la República, ¿no? Que ahora ha salido a decir, pero ¿por qué no revisamos las 40.000 contrataciones que hace el Estado, ¿no? De casos similares a los del señor Richard Cisneros. El presidente lo que no se da cuenta, o es que no lo conoce, es que lo que él está señalando, ¿no? En el fondo, es una aceptación general de que el presupuesto público en este país se utiliza pues como la caja chica de los funcionarios públicos, ¿no? Yo he tenido el gusto de ser funcionario, de hacer gestión, de implementar una agencia de compras para centralizar controles, haber pasado diversas revisiones de Contraloría y nunca haber tenido un problema. Y no porque no haya decidido, sino porque al contrario, decidimos rápido y no dejamos que nuestra decisión técnica sea influenciada por temas políticos. Y eso es a lo que quería llegar. Lo que sucede es que tantos años analizando, visualizando el problema, uno llega como ciudadano, como ser humano a decir, caramba, pero o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como generación? O sea, nosotros la generación que ya tenemos 50 años, que tenemos un cúmulo de experiencia, que hemos visto desde la crisis económica de Alan en su primer gobierno, que hemos pasado el terrorismo, ¿no? Que pasamos todo el post-fujimorismo y que hemos visto el fracaso del proceso de modernización del Estado en las últimas 2 décadas, tenemos que aportar a este país. Entonces, por eso es la decisión. Ahora, ¿por qué todo por el Perú? ¿Por qué no otros partidos? Porque yo soy un hombre formado y que soy leal a mis ideas. Soy leal a las propuestas que hago. Usted puede revisar todos mis artículos de los últimos 6 años y va a ver que siempre me he mantenido constante en una propuesta que es esencial. El país no va a crecer y no se va a poder enrumbar hacia una senda de desarrollo si en primer lugar no planteamos una visión de lo que queremos hacer del Perú hacia el año 2050. Si tenemos claros que para el año 2050 el PBI per cápita del ciudadano se tiene que cuadruplicar o quintuplicar, ¿no? Si no establecemos como objetivos claros que para el año 2050, ¿no?, el tema del desempleo tiene que haber bajado a niveles promedio entre 3 y 4%, no más de eso. Si no tenemos claro que tenemos que atacar la informalidad y que esta, hacia el 2050, tiene que haber desaparecido, si no tenemos claro que tenemos que reformar entidades claves, como por ejemplo la SUNAT, para poder revitalizar el proceso de formalización en este país, y sobre todo, si no tenemos claro que tenemos que poner orden y disciplina en este país, entonces no vamos a poder mejorar. Esas y por ese o sea, ese es su planteamiento personal, ese es su idea. Pero, ¿qué es lo que le seduce de Todos por el Perú? Porque yo recuerdo que las elecciones pasadas quedaron excluidos, ¿no? Sí. Por un problema interno, ¿no? Entonces, sí. Quedaron fuera de contienda política. ¿Qué le hace suponer si de repente eso vuelve a pasar, o es que ya las cosas están arregladas internamente en esta organización política? Porque usted tiene un buen planteamiento de propuestas, pero el tema es si la organización política es lo suficientemente fuerte en sus bases como para poder apoyar estas ideas, y qué es lo que le ha seducido, ¿no?, de Todos por el Perú, ¿no? Porque quiero entrar a la siguiente pregunta ya para las elecciones internas, porque usted está yendo como un precandidato presidencial, ¿no? Correcto, y quiero tomar esa palabra, seducción. La política es seducción, la política es pasión, es convencimiento. La política no puede ser oportunismo, la política no puede ser buscar... Totalmente de acuerdo.
por qué me interesó Todos por el Perú? Cuando me extiende la invitación, don Áureo Segarra, a reintegrarme a la lista parlamentaria, producto después de la interrupción constitucional que se realizó el año pasado, ¿no? Yo publiqué un artículo el 1 de octubre del año pasado hablando del golpe, ¿no? Del golpe blando, ¿no? Como en las concepciones modernas, los golpes se han sido reemplazados por las botas militares, por el uso de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ante esta situación que agrava, en ese momento agravó en gran medida la crisis que tenía este país, ¿no? Obviamente el riesgo de esa situación era abrir la puerta a un populismo político que ya nos llevara a lo más hondo de la crisis social que puede vivir este país. Y no nos equivocamos en el análisis, porque es justamente lo que estamos viviendo en este momento. Pero ¿por qué Todos por el Perú? ¿Qué lo diferencia de otras organizaciones? La ideología. La ideología, ahí vamos a ir. ¿Qué ideología tiene Todos por el Perú? Yo soy un hombre de partido, he sido formado como hombre de partido, creo en los pensamientos ideológicos, creo que es importante que un partido, para que construya, ¿no?, una visión de país, para que construya sobre esa visión un plan de gobierno, tiene que tener un marco ideológico. Y en este país lo que no existe es ideología. Lo que tenemos, siempre digo, hoy día en el Perú tenemos el fenómeno de que tenemos personas de 60, 70 años que creen en ideologías de hace 100 años y con eso quieren gobernar el futuro del Perú. Están pues desfasados. Entonces, el tema es, y yo en ese sentido me seduce la ideología humanista. La ideología humanista de Jacques Maritain, no olvidemos, fue un enfoque planteado como una forma de también reaccionar a la economía social de mercado pura de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. La complementación humana. No todo es economía. Si nosotros pensamos la economía desde el punto de vista de la rentabilidad de la empresa, estamos pensando en un tipo de Estado, es lo que se conoce como el Estado liberal. Si nosotros pensamos la economía como la economía, ¿no?, que va a generar recursos para distribuirlos por igual entre todos sus ciudadanos sin importar lo que cada cual aporte o lo cual cada cual genere, entonces estamos hablando de economías colectivistas al más puro estilo del socialismo del siglo XXI. ¿Pero qué significa la ideología de Todos por el Perú? Usted me dice que es humanista. ¿Qué significa el humanismo? A la persona. Correcto. El humanismo de Jacques Maritain, que tiene base, tiene una base católica, ¿no? Lo que señala expresamente, lo que construye, es que las políticas públicas, en su concepción y en su construcción, tienen que tener un fin superior. El fin superior de cualquier política pública es el desarrollo del ser humano, en su plano personal, en su plano familiar, en su plano social, en su plano económico, que va acorde además con lo que señala la Constitución Política del Perú, ¿no? El fin supremo, ¿no?, de la Constitución y del Estado es el beneficio de la persona humana en este país. Entonces, yo me considero una persona humanista. Me considero una persona que plantea propuestas de gobierno con un contenido humanista, pero que no se entienda y no se confunda el concepto de humanismo con el concepto de dejar hacer y dejar pasar. Porque el concepto del humanismo, el darle al ser humano la posibilidad de que se desarrolle en el plano social, en el plano familiar, en el plano económico, es darle también a la persona la seguridad de que su accionar está protegido por el Estado. Y en ese sentido, doctor Luis Herrera, en ese sentido, usted ha apostado por el humanismo, usted es partidario del desarrollo de la persona, del desarrollo humano. Perfecto. Digamos,
hay un asunto que tiene que ver justamente con los derechos o las reclamaciones que hacen, por ejemplo, de los grupos de trans, de LGTBI, por la unión civil de ellos, ¿no? Piden ser tratados en condiciones de igualdad. Es más, tenemos recomendaciones de carácter internacional que le dicen al Estado peruano que sobre estos puntos están muy flojos en nuestro país, hay bastante sentimiento de discriminación. Entonces, usted llegar, o no solo de repente puede llegar a la presidencia, depende de las elecciones de carácter interno de su partido y de los votos de la ciudadanía, pero supongamos que usted llegue al Parlamento, ¿usted estaría a favor de la unión civil del mismo sexo, por ejemplo? Porque ese es uno de los temas, ¿no?, que van a ser abordados sí o sí, ¿no? Entonces, yo ya lo he declarado anteriormente, o sea, uno no puede decir, no puede ser uno humanista si uno piensa o acepta formas de discriminación. Entonces, como yo lo he declarado anteriormente, apoyamos una posición de lo que se llama la unión civil, sí, claro. Pero, nuevamente, en los contextos sociales son multiproblemáticos, ¿no? O sea, no hay, vamos a decir, solamente porque voy a defender esta posición, ¿no? Vamos a decir, principista de igualdad, todo lo que gira en torno a eso yo tengo que apoyar. No. ¿Por qué? Porque nuevamente es todo un contexto. Por ejemplo, ¿no? Estamos de acuerdo con el tema y apoyar una posición de lucha contra la discriminación y de apoyar la unión civil. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo en hablar y el uso del término del matrimonio? No, porque ya ahí está invadiendo también la esfera de creencias de otras personas. Y como nosotros nos han enseñado desde el primer día en la Facultad de Derecho y nos seguimos formando y nos cultivamos día a día, el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Entonces, y el Perú ya no necesita de ideologías izquierdistas, de derecha, no sé si estoy en lo cierto, porque yo tengo una posición personal, yo no soy política, pero me encanta el análisis político, pero yo considero que el Perú no puede estar más dividido entre quienes dicen ser de izquierda, quienes dicen irse por la derecha, ¿no?, o por el centro. Yo creo que la persona que quiera gobernar este país, que quiera representar esta alta investidura en nombre de todo un pueblo, lo primero que tiene que hacer es conocer su país, ¿no? Porque si uno no conoce al Perú, no lo conoce por dentro, ¿cómo pretende gobernar?, ¿no? Entonces, y no se conoce en el recorrido de campaña, ojo, y eso también la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Yo no voy a sacar un diagnóstico de mi país solamente en el recorrido de las campañas. Para poder llegar a presidir un país, yo tengo que primero prepararme 5 o 10 años antes, recorrer mi país, estar en el tema administrativo, público, conocer qué mejoras y qué aportes le puedo dar, ¿no? Entonces, eso, y sobre todo el sentimiento de amor a la patria. Y no ama su país, ¿cómo pretende gobernarlo? Y aquí lo que hemos tenido es una gobernanza por inercia, una gobernanza vacía, frívola, porque solamente se gobierna para un interés, para un dominio, para un conjunto de personas, para una élite. ¿Y el resto qué? ¿Dónde están? Por eso tenemos una tremenda informalidad, tenemos pobreza que ha crecido ahora en el tema de pandemia. Por eso es que no se ha podido avanzar en nuestro país, porque hay personas que quienes nos han gobernado, sinceramente, se les olvidó todo el plan de gobierno o simplemente hicieron lo que ellos han querido en este gobierno. Yo quiero transmitirle este sentimiento porque son los políticos, ¿no?, como usted, que van a tener que llevar esas voces. Yo soy una ciudadana más, hoy conduzco este programa, pero soy una ciudadana que va a votar, ¿no? Soy una ciudadana que quiere a su país y quiero transmitirle en este programa a usted, porque usted sí está imbuido en la política del Perú, que de llegar a ocupar un alto cargo, de llegar a la presidencia o de llegar al Congreso de la República, no, usted nunca se olvide de que el Perú
solamente le ha delegado una representación, que el poder es nuestro y que nosotros queremos confiar, ¿no?, en las personas que tengan su experiencia, que tengan cosas que aportarle al Perú como usted, ¿no? Y en todo caso, palpar bien a nuestros representantes, porque una equivocación más y ya fuimos. No, mire, yo simplemente quiero compartir una idea con usted. Yo estoy completamente de acuerdo. Estamos en el último ratio de un proceso de caída que ya nos está llevando al alto riesgo de una crisis social imparable. Así es. Si este gobierno que viene comete estos errores... No, ya fuimos. Perú fue... Mire, no. yo hace unos 4 años patenté una metodología que se llama MACPO, que es el método de análisis de la comunicación política. Yo invito a todos sus oyentes a que ingresen y revisen esa metodología. Si quieren, y los invito, evalúen mi discurso y el cumplimiento de la oferta electoral con la propia herramienta que yo creé para evaluar a los actores políticos. Usted puede revisar los artículos que he publicado anteriormente y siempre evalúo el desempeño de los gobiernos en función a determinadas variables. Por favor, evalúenme. Lo vamos a hacer y lo voy a poner a disposición de las redes sociales porque es lo que vamos a hacer a partir de estos momentos en Entérate con Leslie. Queremos llevar a la ciudadanía, queremos llevar a nuestras redes sociales personas como usted que plantean, que son francos con sus ideas. Por eso le he insistido cuál es su ideología, porque yo concuerdo que nosotros no estamos votando por ideología, eso se terminó, pero eso hay que volverlo también a reinsertar. Porque ¿cómo podemos hacer que la política vuelva a ser el arte de gobierno? ¿No? Así es. Lo hemos convertido en el arte de la corrupción, pero la política no es esa. La política, la formación que todos nosotros hemos recibido en el curso de ciencias políticas, porque llevamos formación jurídica y de ciencia política, nos han enseñado que la política es el arte de gobernar. ¿Cómo hago, doctor Luis Herrera, cómo hacemos, ¿no?, para que eso vuelva a ser el arte de gobernar y no el arte de corromper? Bueno, en primer lugar, hay que asegurarse que las personas que lleguen al poder tengan primero valores, lo cual es bien fácil decirlo, bien difícil de demostrarlo, ¿no? En segundo lugar, asegurarse que la persona que llegue al poder tenga capacidad de decidir, que no le tenga miedo a la decisión. Porque como digo, en el Estado peruano, en 5 años de gobierno, la posibilidad de implementar políticas públicas que den impactos reales solamente son durante el primer año. Entonces, el 28 de julio del 2021, se tiene que estar presentando ante el Congreso el paquete, ¿no?, de recuperación económica que saque adelante este país. Una de las primeras acciones que tomaremos el 28 de julio del 2021 es pedirle al Congreso la autorización para reestructurar el presupuesto público. Nuestro presupuesto público es una caja de fantasía. O sea, el presupuesto público de un país es como cualquier caja de cualquier familia en este país. Nosotros podemos gastar lo que tenemos de ingreso, porque si no nos estamos endeudando. Nosotros tenemos un país que durante la última década ha venido en caída económica porque nuestros ingresos son menos de lo que nosotros gastamos. Y sobre todo el tema de la informalidad, doctor Luis Herrera. El tema de la informalidad es un aspecto que el Estado tiene que abordarlo de manera inmediata. Mientras no se aborde eso, vamos a seguir teniendo serios problemas de todo tipo. Sí, comparto, pero mire, como el tema es multivariable. La informalidad es un tema, pero el Estado en sí mismo es otro problema. El principal empleador en este país es el Estado peruano. Mire usted revisa el presupuesto público de los últimos 20 años y va a haber un crecimiento constante del monto del presupuesto. Y también va a haber un crecimiento constante del monto de gasto, del gasto, ¿no?, corriente que tiene el Estado, es decir, de la planilla. Le pregunto, ¿han mejorado los servicios públicos?
O sea, cada año tenemos más estados, nos llenamos de más entidades. Nosotros hemos hecho un análisis y consideramos que de los 18 ministerios que existen en la actualidad, el 28 de julio del 2021 vamos a plantear la fusión de varios ministerios para quedarnos con 12 ministerios. El acuerdo nacional, que tiene 20 años de vigencia, decía entre una de sus políticas el Estado, un Estado eficiente. Sin embargo, la pandemia ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Entonces llevamos 20 años con ese mismo discurso, con esa misma propuesta: Estado eficiente, Estado ágil, ¿no? El Perú es un país que es rico en leyes. Desde la época del general Velasco hasta la fecha, se han dado 5 leyes que han tenido el rimbombante nombre de decir Ley de Modernización de la Gestión Pública. Lo que tenemos que hacer entonces es hacer menos diálogo, digamos, menos palabras y más práctica, más ejecución de proyectos. Justamente como le digo. Eso es lo importante. Mi experiencia liderando equipos en la gestión pública, liderando procesos de mejora, de reforma y de simplificación en la administración pública, me permite a mí tener claramente identificado qué es lo que hay que hacer en materia de modernización del Estado. Y lo primero que hay que ser honestos en decir es que la política de modernización del Estado ha fracasado. Bien. Ha fracasado. Doctor Luis Herrera, nos gana el tiempo. No. Que esto es mucho más que pensábamos que iba a ser una entrevista corta, pero en realidad se ha extendido y yo creo que vale la pena porque hay temas tan importantes. Lo único que sí le transmitimos como una ciudadana y esto por todas las personas que nos escriben en redes sociales, nos hacen llegar sus comentarios. Nosotros vamos a exigir que los próximos representantes no solo tengan una hoja de vida impecable, porque si bien es cierto, hay una ley que ya se ha puesto en vigencia, que no va a postular una persona que tenga sentencia condenatoria en primera instancia, yo creo que eso no significa de que aquellas personas que quieran postular y tienen algunos asuntos pendientes con la justicia, llámese investigación preliminar, preparatoria, etcétera, creo que tienen que dar un paso al costado, porque si no, también esto se interpreta como que voy a ir a ocupar un cargo público porque si no, me voy a escudar en la inmunidad parlamentaria, me voy a escudar en los privilegios que tienen una razón de funciones. Entonces yo creo que la honradez, la franqueza, la transparencia que una persona tiene que tener cuando ingresa a un juego político como este, ¿no? O sea, de participar y de debatir, yo creo que eso es lo primero que tiene que realizar, ¿no? Mire, solamente para cerrar, digo, yo soy un ser humano como cualquiera. He vivido cosas buenas, he vivido cosas malas. De las buenas he aprovechado y de las malas he aprendido. No soy perfecto, cometo errores. Pero lo que sí siempre va a encontrar en mí es una persona que dialoga, es una persona decidida en tomar, y es una persona transparente. Muchísimas gracias, doctor Luis Herrera. Le deseamos muchos éxitos en este proyecto que usted ha emprendido. Tiene la experiencia, tiene el bagaje para hacerlo. Entonces, esperemos que realmente su representación pueda hacerse una realidad en el país y que usted pueda dar lo mejor, ¿no? Para su país, que trabaje para su país, que es lo que realmente deben hacer todos nuestros representantes, ¿no? De llegar a aspirar este cargo de representación. Muchísimas gracias, doctor Luis Herrera, muy gentil por esta entrevista. Ha sido con nosotros el doctor Luis Herrera. Saludos a todos los oyentes y simplemente pedirles a los ciudadanos, infórmense. Muchísimas gracias. Eso es lo que tienen que hacer, informarse antes de decidir. Gracias, doctor Luis Herrera. Nosotros regresamos con el siguiente bloque.